Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. Probar el nuevo equipo y, con Haruhime compartiendo las mejoras que obtuvo de su nuevo equipo, el otro, ansioso por probar el suyo, pidió la partida del grupo. Su primer oponente fue un jabalí de batalla con brillantes ojos rojos, preparándose para una carga mortal como si resoplara aire caliente. «Déjamelo a mí». Lily gritó y cargó hacia él. El jabalí de batalla, tomando como desafío, cargó también. Lily activó los impulsores de su placa trasera, grebas y escarpines, deslizándose ligeramente por encima del suelo en un estallido de velocidad deslumbrantemente rápido. En el instante del impacto, ella aplastó sus pies contra el suelo para un último empujón y no a mí, pero no fue necesario. Fue como si un tren de carga hubiera chocado con una persona. El jabalí fue aplastado y pulverizado en un montón de carne y presagio cuando la sangre y las entrañas cubrieron todo el cuerpo de Lily. La armadura anuló la mayor parte del impacto y ella siguió adelante, chocando contra la pared de la mazmorra a gran velocidad y creando un agujero del tamaño de Lily, mientras el resto de su grupo simplemente miraba estupefactos. Unos segundos más tarde, Lily salió del conjunto, ahora cubierta de tierra además de sangre y entrañas. «Wow. Eso fue demasiada fuerza», comentó ella. «¿En serio?». Aisa bromeó, aparentemente recuperando algo de normalidad. Pero entonces, Lily notó las miradas de disgusto que Haruhime y Nahasa le lanzaban. «¿Cuáles son esas miradas?», ella preguntó. «Probablemente supongo que lo que estás cubierto». Aisa informó. «Lo que estoy cubierto por, Uk». Lily finalmente notó su estado actual. Luego pasó aproximadamente media hora enjuagándose con agua. Tal extravagancia solo fue posible gracias a las bolsas de agua espiritual que Nox les había dado, que naturalmente podían producir agua para que la usaran al absorber energía mágica de su entorno. Después de lavar la mayor parte de las cosas desagradables, se pudo ver la armadura perfectamente intacta, todo a pesar del truco anterior de Lily. Parecía realmente irrompible. «Está bien, sigamos adelante. Ahora es mi turno», Aisa dijo mientras se lamía los labios. Aparentemente, la promesa y la emoción de la batalla la habían dejado empujar su estado anterior, aunque solo fuera temporalmente. Yendo un poco más lejos, la fiesta encontró un grupo de hombres lagarto de escamas rojas un par de minutos después. Aisa cargó contra ellos con una gracia salvaje, pero aunque la batalla solía tener una obvia sagaberi para los espectadores, esta vez fue diferente. Los movimientos de Aisa eran más rápidos, más flexibles y portadores de una gracia indescriptible. Los ataques de los hombres lagarto se volvieron aburridos, torpes e inexactos, su tiempo de reacción se redujo a un avance mientras estaban fascinados por la diosa salvaje de la danza frente a ellos que los rebanó y cortó en cúbitos con una elegancia impecable. El hecho de que llevara un velo para ocultar su habitual sonrisa salvaje también ayudó, pero, a medida que la batalla continuaba, hubo otro cambio. Aisa dejó de atacar con tanta frecuencia, sus movimientos se volvieron aún más elegantes y parecían bailar. Sin embargo, sobre todo, debajo de su velo, la expresión de la amazona se había vuelto serena, pacífica e incluso algo triste cuando cerró los ojos y se rindió al momento. Lily, Haruhime y Nahasa solo podían mirar paralizadas mientras Aisa bailaba a través del grupo de hombres lagarto, pasando su espada por sus cuerpos muy a menudo, por asesinatos que honestamente se sentían hermosos. Al final, cuando todos los monstruos yacían muertos en el suelo, todos notaron la atmósfera diferente alrededor de Aisa y, al darse cuenta de que no era solo el equipo, sino un cambio en la amazona misma, uno que parecía estar afectándola emocionalmente, todos decidieron hacerlo. Fingir que nada era diferente y simplemente lanzar elogios generales antes de seguir adelante. «Estas chicas se están volviendo bastante perceptivas y comprensivas, ¿no es así?», Aisa pensó para sí misma mientras seguía a sus hermanitas. Y así, las chicas siguieron probando los límites de su nuevo equipo. Lily era como una bala de cañón, pequeña, casi indestructible y navegando a una increíble velocidad de explosión en línea recta, era una fuerza bastante destructiva en el campo de batalla.
Su armadura también le da la capacidad de actuar en la capacidad de un tanque, con su espada ancha sirviendo como un escudo decente. La destreza ofensiva de Aruime también había aumentado y, a lo largo de sus orbes habituales de Foxfire que hizo mucho uso antes, ahora tenía más libertad de acción en términos de uso de la mente para usar sus invocaciones ofensivas, el Kitsunebi, Yako. Estos desagradables bichos poseían enemigos y los maldecían con perjuicios como frenesí, locura y miedo mientras agotaban continuamente su salud, resistencia y mente a un ritmo lento. Aisa ahora podía distraer fácilmente a los oponentes y mantener el combate durante mucho más tiempo sin acumular lesiones. Todas estas cosas les permitieron progresar mucho más abajo y se sintieron como en casa, incluso en el piso 24. Naaza, por otro lado, se sentía muy dejada atrás y cada vez más segura de que tenía que hablar con su dios Miach antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, mientras las chicas probaban su nuevo equipo, Nox también lo hizo por su cuenta en pisos más profundos. Trató de agacharse en su piso habitual, pero se dio cuenta de que estaba pisoteando a los monstruos allí y necesitaba algo extra. Con toda su protección actual, junto con los poderosos objetos mágicos de un solo uso que tenía con él, Nox finalmente decidió probarse a sí mismo en el coliseo del piso 37. Corriendo el riesgo de utilizar un portal inestable, Nox llegó al fondo del abismo que rodeaba el coliseo y buscó el pequeño arroyo mencionado en la novela. Al encontrarlo, lo siguió hasta que llegó a un mineral blanco. Con Spirit Pulse, averiguó la existencia de una escalera detrás de ella y, con Invictus Shade, atravesó la obstrucción y subió las escaleras. Al final de la escalera, lo esperaba el mismo montaje y, después de cruzarlo de la misma manera, Nox estaba en el tramo final. Era un espacio lo suficientemente pequeño cerca de la cuarta pared pero completamente sellado. Luego, Nox se tomó un tiempo para usar las cosas que había preparado en su inventario para hacer que el espacio fuera más habitable. Amplió y fortificó las paredes, el techo y el suelo, amuebló el lugar y luego tomó algunas medidas defensivas, instalándolas en las dos escaleras. Nox los expandió y creó golems para defender los que estaban a cada lado de la escalera y respondían a los intrusos. El segundo mineral blanco que bloquea la segunda escalera fue reemplazado por una puerta de oricalco, mientras que el primero se dejó como está para camuflarlo. En cuanto a la primera escalera, estaba repleta de todo tipo de trampas explosivas. Lanzallamas, púas, dardos venenosos, trampas mortales, hojas de sierra, lo que sea, lo tenía. Cuando terminó con su remodelación, Nox notó que había pasado mucho tiempo y que las chicas probablemente ya habían regresado de su inmersión en la mazmorra. Y así, sin querer preocuparlos ya que había acordado reunirse con ellos después, Nox instaló su puerta de teletransportación, ahora en el núcleo del escondite, y la usó para regresar al piso 18 donde las tres chicas ya estaban esperando allí. Para él, bienvenido de nuevo Nox-sama. Saludó a Aruime. ¿Cuándo nos vas a dejar usar esos dulces portales tuyos? Preguntó Aisa. Bueno, parece estar mejor, pero debería hablar con ella de todos modos. Nox pensó en Aisa antes de responder a su pregunta. Cuando me asegure de que sean completamente seguros para que todos ustedes los usen. Él dijo, bien, bien. La amazona concedió. Entonces, ¿cómo estuvieron los atuendos? Preguntó Nox. Esta pregunta fue seguida por lo que se sintieron como horas de efusivos elogios por parte de las tres chicas, quienes hablaron bastante sobre su inmensa satisfacción y alegría cuando se trataba de sus regalos. Sin embargo, para sorpresa de Nox, Aisa realmente no intentó nada con él, lo cual era ciertamente inusual. Nox la llevó a un lado para hablar con ella, pero lo único que consiguió fue: vendré y hablaré contigo cuando esté listo. Aisa dijo esto en un tono que Nox nunca había escuchado de ella, melancólico y triste. Lo inquietó bastante, pero decidió respetar sus deseos. Mientras tanto, la dulce y vieja Naaza estaba en camino de regreso a la casa de la familia Miach, de la cual ella y Miach eran los únicos residentes después de que el incidente anterior provocó que todos los demás miembros de la familia fueran expulsados. No estaba satisfecha con cómo iban las cosas y sintió que se necesitaba un cambio, uno que requería la aprobación de su dios. Decisión de Naaza. Cuando Nox y las chicas se reunieron en el piso 18 y hablaron sobre el desempeño del nuevo equipo de las chicas, Naaza llegó a su familia, llena de propósito y decidida a hacer la petición egoísta que había mantenido en su oído durante bastante tiempo. A su dios más respetado, Miach-sama. Naaza saludó tan pronto como llegó. Si Naaza, finalmente te has decidido a preguntar.
Miach preguntó con su característico tono suave y una sonrisa cariñosa. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Naaza estaba estupefacto y en estado de shock. ¿Cómo hizo? Apenas logró salir. Un dios se sale con la suya. Ahora, ¿no tenías algo que preguntarme? Ante esas palabras, Naaza respiró hondo e hizo la pregunta que había guardado en su corazón durante meses. ¿Puedo unirme a Noxan como miembro permanente de su grupo, incluso si eso resulta en mi partida de esta familia? Ella pidió, con lágrimas en el rabillo de sus ojos. Por supuesto que puedes. Como hijo mío, tu felicidad siempre será mi prioridad. Miach respondió con calma. Miach-sama. Gritó Naaza. Seguiré trabajando aquí, aunque puede que ya no sea un verdadero miembro de la familia Miach, de todos modos me seguiré considerando sin vergüenza parte de ella. Ella declaró entre lágrimas. Miach solo mantuvo su sonrisa. Siempre serás bienvenido aquí, al igual que Nox y el resto de tu grupo, y me sentiría honrado si tuvieras este humilde encaje como tu segundo hogar. Dijo Miach. Gracias, Miach-sama. Respondió Naaza. Después de unas cuantas despedidas más entre lágrimas, Naaza decidió partir. Alcanzar el 18 por sí misma sería el desafío final para que ella se convirtiera en parte de su grupo. Sin embargo, ni por un momento pensó que sería rechazada sin importar que, ya que todos los miembros habían dejado en claro que siempre habría un lugar para ella si deseaba unirse. Esto fue solo un desafío autoimpuesto para que Naaza demostrara ser digna del reconocimiento de la fiesta de Nox y la amabilidad de Miach por cuidarla y dejarla ir en este momento. Mientras tanto, mientras Naaza desafiaba la profundidad de la mazmorra una vez más, para llegar al piso 18 donde el grupo de Nox vivía la mayor parte del tiempo, el hombre mismo, después de discutir el rendimiento del equipo que les había dado a las chicas con ellas, se despidió y regresó a su escondite personal en el piso 37. Dado que el inventario no era lo suficientemente rápido como para usarlo en el fragor de la batalla, Nox se aseguró de tener ranuras en su atuendo para los artículos prescindibles que pudiera necesitar y abastecerse de su cantidad límite de libros, sin obstaculizar su movimiento, por supuesto, antes de partir. Su objetivo, sobrevivir al coliseo del piso 37 todo el tiempo que pueda antes de retirarse. Era una arena llena de todo tipo de monstruos que se podían encontrar en todo el piso 37. Tenía la característica especial de que todos estos diferentes grupos de monstruos luchaban no solo contra los intrusos sino también entre ellos. Además, tan pronto como la cantidad de monstruos disminuya de la cantidad establecida, se generarán instantáneamente más para llenar sus lugares. En otras palabras, siempre que uno supiera cuándo retirarse antes de entrar y tuviera un lugar para retirarse donde los monstruos no los asaltaran, era el lugar perfecto para un entrenamiento intensivo siempre que no estuvieras en el nivel 7, lo que lo haría un poco fácil incluso si uno lo estuviera haciendo solo. La lista de monstruos que poblaban el coliseo era extensa e incluso los más débiles tenían una fuerza entre un aventurero de nivel 3 y nivel 4 y eran enormes en número. Los monstruos del piso 37 eran conocidos como monstruos de tipo guerrero, luchando con habilidad y no solo con instinto bestial. Ellos incluyeron bárbaros, monstruos de 2 metros de altura similares a los minotauros con 2 cuernos grandes y curvos, piel negra, cabello rojo y ojos amarillos. El gremio estima que tienen un poder equivalente a los aventureros de nivel 3 y 4. Lizardman élites. Versiones más fuertes de los Lizardmen. A diferencia de sus versiones más débiles, son de color azul en lugar de azul rojo, con escamas que son duras como una armadura y se estima que también están entre los niveles 3 y 4. Soldados obsidianos. Monstruos con cuerpos de obsidiana deformados hechos de lava solidificada y una sola luz púrpura en sus cabezas que se asemeja a un ojo. Son lentos en comparación con los monstruos de tipo guerrero en el piso 37, aunque está compuesto por su defensa superior y su capacidad para disminuir el poder de la magia utilizada contra ellos. Loughgarou. Un monstruo humanoide musculoso de 120-130 centímetros con cabeza de lobo. Usan armas de cuchillo o garrote de piedra blanca y su agilidad para luchar. Entre los monstruos que llegaron a la superficie, se sabía que grupos de ellos destruían aldeas en las noches de luna más que cualquier otro monstruo. Spartoi. Un monstruo esqueleto que tiene una fuerza de alrededor del nivel 4. Pueden engendrar con armas aleatorias que saben cómo usar, como espadas o lanzas hechas de huesos y protectores en forma de escudos de cometas. El monstruo es más fuerte que un Lizardman Elite o Loughgarou y más ágil que un bárbaro. Su habilidad y capacidad de lucha se parece más a un aventurero que a un monstruo. Se considera el monstruo de tipo guerrero más peligroso del suelo, excepto los monstruos raros. Skull Shape.
Uno de los pocos monstruos de tipo no guerrero en el piso 37. Un monstruo ovejero de 140 centímetros de largo hecho completamente de huesos. Tiene un gran trozo de piel de color oscuro que cubre su cuerpo a partir de la parte posterior de la cabeza, lo que dificulta predecir sus ataques, lo que hace que parezca una calavera flotando en el espacio vacío y le permite camuflarse dentro de lo natural. Oscuridad del piso 37. También puede disparar pilas a sus oponentes. Peluda. Un monstruo poderoso y raro con solo uno o dos como máximo desobando en el Coliseo. Un monstruo dragón verde oscuro con un cuerpo largo parecido a una serpiente y 4 patas. Tiene agujas venenosas en la espalda, parecidas a un puercoespín, que puede disparar a sus enemigos. Su veneno puede abrumar a los aventureros de clase alta con una resistencia anormal y requiere una magia de desintoxicación superior o un antídoto para eliminar. También pueden pararse en las paredes y respirar un fuego abrasador. El último y más raro de los monstruos en el piso 37, además del Monster Rex Udaeus, fue el Peluda, un oponente verdaderamente duro no solo con habilidades especiales amenazantes, sino también estadísticas crudas entre un aventurero de nivel 5 y 6, lo que lo convierte en un aventurero muy serio. Amenaza para el actual Nox. Afortunadamente, dentro del Coliseo, los monstruos no solo lucharon contra los intrusos, sino también contra ellos mismos, por lo que todo lo que Nox tuvo que hacer fue tener cuidado de no ser el objetivo de estos enemigos más poderosos y retirarse si aún sucedía. Aparte de los peludas, el enemigo más amenazante eran los Spartoi, que tenían estadísticas equilibradas equivalentes a las de un aventurero de nivel 4 junto con armas que podían manejar con destreza, lo que hizo que Nox los marcara como los segundos más peligrosos del Coliseo y, a diferencia de los peludas, estos vinieron en números. Reevaluar su situación hizo que Nox se sintiera cada vez más inseguro si debía lanzarse a la vorágine del Coliseo, pero su armadura era lo suficientemente buena como para mantenerlo a salvo de la mayoría, si se nota todo lo que hay allí. Aún así, siendo preocupado por no querer ponerse en otra situación horrible debido a su propio descuido y actitud entusiasta, preparó 2 elementos de antemano. Lágrima de negación. Un pendiente que anuló un golpe mortal y restauró todas las heridas de los usuarios. Los materiales utilizados para fabricarlo eran costosos más allá de lo razonable y el tiempo que Nox invirtió en el proceso de fabricación fue igualmente prohibitivo. Además, solo se puede usar una vez antes de romperse e incluso si tiene un segundo, solo se puede usar 7 días después del primero. Un artículo realmente dominado con algunas limitaciones importantes para compensarlo. El último no molestó a Nox en lo más mínimo por ahora, ya que a pesar de su mayor esfuerzo, solo logró hacer uno. El ingrediente principal fue un intento fallido de reproducir la piedra filosofal una vez creada por Fels, pero incluso esa versión fallida fue solo un milagro que nunca pudo repetir. En cuanto al otro seguro. Lágrima de salvación. Un pendiente con uso como el anterior pero significativamente más fácil de hacer. No se activaba automáticamente sino en función de la voluntad y tenía 2 funciones. Creó una poderosa barrera espacial para proteger al usuario y lo teletransportó a la puerta de teletransportación más cercana configurada previamente. Con ambas salvaguardas, Nox finalmente estaba listo para dar el salto y experimentar el caos y la carnicería de la especialidad del piso 37, el Coliseo. Tomando una respiración profunda y armándose de valor para el caos de la batalla que se avecinaba, Nox voló desde el abismo que rodeaba el Coliseo para llegar a la arena antes de sentarse en el borde. Podía ver innumerables monstruos atacarse entre sí y parecían luchar solo contra otros tipos de monstruos y no contra los suyos, pero nunca como un equipo. Además, los monstruos más fuertes como los Spartoi eran menos que otros más débiles. La proporción de monstruos entre cada tipo parecía mantenerse estable por el sistema de desove y nunca ninguna especie redujo significativamente su número. La única excepción fue cuando se generó una peluda que provocó bajas masivas y un posterior desove masivo hasta que finalmente fue derribada. Momentos después de que Nox se sentara y asimilara la batalla que estaba ocurriendo, un Loughgarou se lanzó hacia él a una velocidad cegadora, su especialidad. Nox ya estaba listo con su archón esquilla al máximo y su Invictus Salamander a todo trapo. Al ver al monstruo cargar contra él, Prometheus salió con una extracción rápida y un corte. El Loughgarou se dividió en 2 cuando pasó a Nox. Sus habilidades mejoradas junto con Invictus pusieron a Nox en la cima de los aventureros de nivel 4 de horario.
Con la ventaja adicional de su equipo dominado, podría asumir un nivel 5 sin problemas siempre que no estuvieran demasiado destruidos en términos de habilidades especiales. Con las ráfagas de su Invictus en llamas combinadas con las llamas de la habilidad Prominencia de su espada, Nox se lanzó a la batalla, enormes explosiones de llamas explotando con cada golpe mientras derribaba a sus oponentes. Low Garous, cuya velocidad no les permitió esquivar el radio de las llamas, Shulshred que fueron incinerados a cenizas, e incluso duros y poderosos bárbaros, cayeron en dos ante la habilidad Ardent Blade que hizo una enorme espada de fuego para reducirlos a su tamaño. De repente, sin embargo, la espada candente de Nox, ardiendo con la hoja ardiente y la prominencia, se detuvo con un fuerte ruido de piedra al golpear. Soldado de obsidiana. Su resistencia al poder mágico y aunque la defensa les permitió resistir los golpes de Nox, aunque solo fueran unos pocos. Las olas de fuego resultantes volaron a los monstruos circundantes o los mataron por completo, pero el monstruo parecido a un golem todavía estaba de pie, incluso con una gran herida en su cuerpo. Esquivando el lento contraataque del soldado de obsidiana, Nox se balanceó con aún más poder en su Invictus y el monstruo se derrumbó, lo que le permitió continuar con su matanza. Las Skullshreep eran un enemigo bastante molesto con ataques a distancia usando pilas, pero en la gran pelea del Coliseo, rara vez tenían disparos limpios contra Nox. Sin embargo, una cosa que notó fue que si se acercaba, los monstruos inmediatamente abandonaban sus peleas y se volvían hacia él, pero siempre que mantuviera una distancia suficiente, seguirían luchando entre ellos. Sin embargo, todos tenían preferencia por los aventureros, y eso era bastante obvio de ver. Nox continuó luchando contra los monstruos menos blindados y acumulando sus muertes mientras se acostumbraba al entorno antes de desafiar a los más poderosos como el Esparto y que actualmente estaba evitando activamente. Una vez más, se encontró con un soldado de obsidiana y, a pesar de poner todo su poder detrás del golpe, apenas sobrevivió, pero justo cuando Nox estaba a punto de dar el segundo y terminar el golpe, dos monstruos saltaron a través de las llamas. Los hombres lagarto tenían resistencia al fuego y, aunque la mayoría de los monstruos circundantes habían sido mutilados por las llamas como antes, no lo habían hecho y montaron un feroz contraataque. Cuando ambos bajaron sus armas, Nox desplegó el escudo en su brazalete izquierdo y desvió los golpes, dejando a los hombres lagarto abiertos, mientras con un solo movimiento de Prometeo, los seccionó por la cintura. La batalla continuó y la recuperación de energía de Nox comenzaba a no seguir el ritmo. Hasta ahora en su vida en este mundo, difícil o fácil, sus batallas habían sido cortas debido a su explosivo poder de ataque. Como tal, las batallas de desgaste no eran algo a lo que estuviera acostumbrado. Contra un solo oponente estaba bien, ya que confiaba en que los sobreviviría, pero contra un inagotable ejército de monstruos, eso no iba a funcionar. Comenzó a ser más conservador, usando más su escudo, posicionándose para que los golpes más débiles solo miraran su armadura, ya no usaba Invictus para cada golpe, justo cuando necesitaba un golpe decisivo. Nox ciertamente estaba recibiendo más castigo, pero su armadura y escudo se mantuvieron fuertes, la conmoción que venía de los fuertes ataques aún lo lastimaba, pero su recuperación natural se encargó de eso. A medida que tomaba forma su nuevo estilo de lucha, un equilibrio entre su rápida recuperación y su bajo gasto significaba que podía seguir luchando sin parar hasta que el cansancio mental lo alcanzara. Hasta ahora, no había confiado mucho en su nuevo equipo, pero también evitó a los enemigos más fuertes para refinar su estilo de combate contra una gran cantidad de enemigos decentemente fuertes. Aún así, fue su primer intento, una vez que su enfoque comenzó a deteriorarse debido a su carga mental y su cuerpo no se movió como debería a pesar de tener la energía para hacerlo, Nox se retiró decisivamente y saltó al abismo, rápidamente regresando como no. Monstruos saltaron para seguirlo. Eso no estuvo mal para un primer intento. Nada mal. Nox se dijo a sí mismo. Aún así, la próxima vez usaré mis juguetes nuevos, e intentaré luchar contra algunos de los enemigos más fuertes también, decidió antes de acostarse a dormir, ya habiendo informado a las chicas y su familia que estaría en el dungeon por un buen tiempo. Al día siguiente, Nox se despertó sintiéndose renovado, tomó un buen desayuno de su caja de artículos y comió mientras pensaba en su plan de batalla para hoy. Vamos con el jardín de la agonía para mi principal ofensa de hoy, esto también debería disminuir en gran medida mi necesidad de usar Invictus, por lo que podría ser incluso más eficiente que ayer. También tiene un efecto de drenaje, por lo que es aún mejor.
Él consideró. Sin embargo, la capacidad del poder del dolor se basa en mi fuerza mental para resistir el dolor, así que es mejor que no la use a menos que sea en una situación de emergencia, ya que mi energía mental también es algo que necesito conservar. Nox reflexionó mientras se ponía en marcha. Muy bien. Hagamos esto, exclamó para exagerarse a sí mismo mientras dejaba su escondite completamente equipado y listo para la batalla. Comenzó por el mismo lugar donde no había Espartoi y pocos soldados de obsidiana que lo molestaran y se puso a trabajar. Extendiendo su brazo derecho, innumerables enredaderas espinosas de color negro rojizo brotaron de la manga de Nox perforando a todos los monstruos en un área amplia frente a él. El daño fue significativo pero no paralizante, por lo que los monstruos todavía tenían formas de lucha. O lo habrían sido si no fuera por las habilidades pasivas del Jardín de la Agonía, Maldición del Dolor y Drenaje de Mente, causando cantidades masivas de dolor mientras drenan mente, resistencia, salud y sangre e inyectan toxinas que hacen que el dolor paralizante sea aún peor que solo el efecto mágico. Pronto, todos los monstruos eran cáscaras y Nox simplemente se metió entre la multitud. Los monstruos que llegaron a cerrarse fueron bloqueados con un escudo antes de ser perforados por múltiples enredaderas, de lo contrario, Nox los usaría como látigos, paralizando a todos los golpeados con un dolor entumecedor, excepto las molestas Skullshape y Obsidian Soldiers. Al ser de hueso y roca, respectivamente, no poseían una sensación de dolor en primer lugar, por lo que solo se veían afectados por el poder físico de las enredaderas. Nox aún podía abrumar a las Skullshape, envolviéndolas en enredaderas y simplemente aplastándolas en pedazos, pero los soldados de obsidiana no cayeron tan fácilmente, así que simplemente las enroló en enredaderas y las dejó en paz. Si bien no sufrirían dolor, su energía aún se agotaría hasta que finalmente cloaran. Sin embargo, mientras hacía esto, Nox de repente tuvo una idea muy brillante. El propósito original que había creado era el precursor del Jardín de la Agonía, la Rosa de la Agonía. ¿Fue domesticador, no? Entonces, ¿por qué no usar el jardín para controlar por completo a los monstruos vulnerables a él para que sirvan como escudos y armas contra los monstruos que no lo son? Las enredaderas podrían colocarse en el objetivo y luego separarse del jardín para mantenerlas controladas de forma remota. Nox envió otra ola de enredaderas, apuntando solo a los monstruos carnosos y luego dejando que una enredadera creciera dentro de cada uno de ellos. Esta fue la forma activa de la habilidad Enseñanzas del Dolor que posee el Jardín de la Agonía. Ahora, con 3 bárbaros y 8 Loughgarous bajo su esclavitud, Nox estaba a punto de volverse loco. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de videos, XD. Coliseo y Nox se subió a la espalda de uno de los bárbaros y puso a los otros dos de pie como una pared al frente mientras ordenaba a Loughgarous que saliera y creara problemas. Cuando ataban a un enemigo, las enredaderas los atravesaban hacia sus oponentes y luego se dividían en dos, apoderándose de más y más monstruos para el creciente ejército de Pain de Nox. Aquellos que eran inmunes a los métodos de Nox simplemente fueron aplastados con números. Skullshape fue eliminado por el ágil Loughgarous, que no pudo golpear con sus ataques a distancia, y los duros soldados de obsidiana fueron aplastados por los poderosos pero más lentos bárbaros. Incluso comenzaron a destruir varios Spartois, aunque a costa de varias bajas, ya que los Spartois eran los mejores perros del Coliseo después de todo. A este paso, tendré todo el Coliseo bajo mi control como una fábrica agrícola. Nox pensó con deleite mientras Loughgarous recogía los objetos que se le habían caído y se los devolvía, pero luego comenzó a notar que el espacioso coliseo se estaba volviendo un poco abarrotado y se dio cuenta al instante. Los monstruos bajo mi esclavitud se cuentan como muertos y reemplazados. Tenía razón, y mientras más monstruos tomaba el control, más monstruos aparecían para reemplazarlos llenando el coliseo por completo hasta el punto de que apenas quedaba espacio para moverse. Como tal, Nox decidió cambiar de táctica, o más como cambiar de arma. Desde el Jardín de la Agonía hasta el viento negro de la carnicería, hecho de metal como hojas negras del árbol del tesoro negro. Tomando la forma de las alas de la muerte, el viento negro llevó a Nox al cielo. Una vez que estuvo lo suficientemente alto, comenzó a girar a gran velocidad, impulsado por el poder del viento, luego cayó la calamidad. Innumerables hojas fueron disparadas desde las alas como proyectiles de plumas en una lluvia mortal que cubrió todo el coliseo.
Incluso los duros soldados de obsidiana y el escudo que portaba Spartois no tenían ninguna posibilidad, ya que sus defensas fueron destruidas hasta que no quedó nada de ellos. Innumerables monstruos aparecieron rápidamente y fueron asesinados en su lugar de aparición. Ahora Nox lo estaba sintiendo. La voluntad de la mazmorra cubriendo el coliseo, su ira por su masacre masiva. Los monstruos dejaron de engendrar como de costumbre, en cambio, 3 peludas engendraron y la lluvia de metal de Nox rebotó en sus duras escamas, solo enfureciéndolos más que la incitación de la mazmorra en sí. No era lo que Nox estaba buscando, pero estaba lejos de estar cansado y preparado para el desafío. Se arrastraron por las paredes, acercándose al lanzamiento de Nox y disparando las agujas venenosas en la espalda, que eran más como jabalinas. Usando la forma de Black Shell, Nox creó 3 escudos gruesos que detuvieron las agujas y perforaron los escudos a la mitad pero se atascaron. Luego desató otra habilidad del viento negro de la carnicería, las flores de la calamidad. Creando brillantes marcas de flores violáceas en la superficie de cada uno de los 3 escudos que luego dispararon poderosos rayos mágicos negros violáceos a las peludas. Fueron golpeados con fuerza y rugieron de dolor al caer de las paredes, pero lograron evitar el abismo y aterrizar de nuevo en la arena real. Nox colocó los 3 escudos justo debajo de él y extendió sus alas, haciéndolas más grandes mientras miraba hacia el suelo. Las peludas soltaron un triple aliento ardiente hacia él, pero incluso cuando el primer escudo se derritió por el calor, el segundo se mantuvo firme y el tercero permaneció intacto, pero eso pronto cambiaría ya que las respiraciones los golpeaban continuamente. En las alas extendidas, aparecieron brillantes marcas de flores y llovieron más rayos mortales. Los dragones rugieron de dolor una vez más, pero se mantuvieron firmes. Con su escudo casi desaparecido, Nox usó el aumento de velocidad otorgado por las alas de la calamidad junto con Invictus Shield voló detrás de ellos. Los peludas intentaron redirigir sus respiraciones de fuego, pero no pudieron alcanzarlos en absoluto y simplemente se detuvieron cuando Nox cargó contra ellos. Esquivó un golpe de garra y lanzó las enredaderas de su jardín de la agonía para tomar el control de esta peluda, usando las enseñanzas del dolor al máximo. Sin embargo, para su sorpresa absoluta, no funcionó y, en cambio, recibió una reacción violenta cuando las enredaderas que envió se marchitaron y los golpes de dolor se extendieron por su propio cuerpo. Maldito Dungeon. ¿No es esto contra las malditas reglas? Nox maldijo en voz alta. La conciencia de la mazmorra había interferido directamente y le había impedido tomar el control. Esto no puede ser solo por mis acciones de hoy. La mazmorra probablemente notó mi abuso continuo de su sistema y quiere darme una lección. Se le ocurrió. Bueno, maldita sea. Nox declaró la guerra cuando sacó su arma final, el cetro de Maledictum. Lanzamiento limitado. 7 sellos. Gritó la orden y se soltaron 3 de los 10 sellos del personal. Se abrió el párpado de Valor Selle y se quitaron 2 cubiertas. Nox podía sentir el poder abrumador del personal que quería destrozar incluso a él, los sellos eran solo para mostrar y abrir 3 ya estaba superando sus límites. También fue por eso que configuró comandos de voz que lo harían más fácil para él en lugar de tenerlos activados como de costumbre. Por si acaso, Nox tenía uno de sus hechizos de aniquilación de área amplia insertado en caso de que lo necesitara con poca antelación, por lo que ni siquiera tenía que activar su Arcana Matrix primero y podía descargar su furia sobre sus 3 atacantes. Conjunto. Square Bost. Nox cantó otra orden, haciendo que el bastón brillara con poder mientras se formaban círculos mágicos a su alrededor. Esto duplicaría el costo del próximo hechizo de Nox pero cuadriplicaría su poder. Finalmente aparecieron múltiples círculos mágicos en los alrededores de Nox y uno grande cubriendo todo el techo del coliseo, con varios más pequeños esparcidos debajo de él. Thunderzone Tribulation ordenó mentalmente Nox y todo el coliseo se iluminó con destellos de relámpagos y truenos abrumadores. Nox ni siquiera podía ver debido al brillo de los interminables relámpagos. No hace falta decir que, para cuando todo se detuvo, todo en el coliseo, excepto el propio Nox, había sido aniquilado. En cada centímetro de las peludas, no quedaba nada. Dejar caer objetos y piedras mágicas que quedaron en el suelo, también desaparecieron, nada. Todo lo que se podía ver eran las paredes y el piso carbonizados de la arena previamente blanca y manchada de sangre.
Emitían un calor que brillaba intensamente en algunos lugares, parcial o totalmente derretido por el puro calor de los relámpagos. Luego se volvieron frágiles y comenzaron a colapsar. Nox rápidamente creó un caparazón negro encima de él para protegerse de los escombros que caían mientras admiraba su propio trabajo manual. La arena ahora parecía una montaña destrozada y derrumbada en lugar de un pilar gigante de la parte superior plana. El abismo estaba lleno de piedras rotas e incluso el techo se estaba cayendo en pedazos, pero como la mayor parte del poder se dirigía hacia abajo, todavía estaba en su mayor parte bien. Limitar. Nox ordenó y el personal se volvió a sellar. Luego sacó una de sus pociones de panacea y se bebió todo. Eran muy caros de hacer, pero todo su agotamiento físico y mental había desaparecido. La resistencia, la mente y la salud de Nox estaban en su punto máximo absoluto, ya que se sentía genial. Toma ese pedazo de mierda de mazmorra. ¿Pensaste que 3 lagartos gigantes eran suficientes para detenerme, el gran Nox Lyros? Bah. Subestimas mi poder. Nox se sentía realmente engreído, incluso lanzando una línea maldita como subestimas mi poder. Sin ninguna preocupación en el mundo y haciendo un chuni completo que estaba tan fuera de lugar para él. Así de increíblemente bien se sentía consigo mismo por haber subido la mazmorra misma. Eso también sirvió como una buena prueba para mis grandes hechizos de Boy. Si Thunderzone Tribulation funcionó tan bien y tal como lo había planeado, los otros probablemente también sean increíbles. Todavía los probaré, por supuesto, pero creo que puedo establecer mis expectativas altas. No pensó para sí mismo ahora que se había calmado un poco. ¡Puaj! De repente se dio cuenta de algo. ¿No significa esto que no puedo usar el coliseo hasta que se repare el auto de Dungeon? Mierda, supongo que tendré que terminar esta sesión de entrenamiento un poco antes de lo que esperaba. Enséñame a no excederme solo porque estoy emocionado. Nox consideró. No. Dijo de repente. De hecho, esto es culpa del Dungeon por provocarme. Sí, eso es todo, no tengo ninguna culpa aquí. Nox concluyó alegremente que ignorar las acciones de la mazmorra probablemente fue una reacción a sus muchas infracciones pasadas. Bueno, entonces, supongo que es hora de volver. Se dijo a sí mismo sentándose en el suelo para desplegar un teletransportado para salir del coliseo colapsado ya que básicamente estaba atrapado. Me pregunto cuánto tiempo le tomará a la mazmorra reparar el Blerk. De repente, Nox tosió sangre, que corría por debajo de su máscara con casco. Temblando, miró hacia abajo para ver una mano con garras cubierta de sangre que le atravesaba el pecho. Coliseo. Me pregunto cuánto tiempo le tomará a la mazmorra reparar el Blerk. De repente, Nox tosió sangre, que corría por debajo de su máscara con casco. Temblando, miró hacia abajo para ver una mano con garras cubierta de sangre que le atravesaba el pecho. Fug, trató de maldecir pero la palabra no salió del todo porque más sangre se derramó. Las alas de la muerte golpearon hacia atrás a lo que fuera que lo había apuñalado y Nox tropezó cuando la criatura se retiró sacando la mano con garras de su pecho. Manteniendo su cuerpo junto con Invictus Lux que mantuvo su cuerpo unido y comenzó a recuperarse, Nox giró a gran velocidad y desató una enorme y poderosa explosión de luz espiritual de Invictus amplificada por su cetro de Maledictum. Solo pudo congelarse de la conmoción cuando la magia se desvió por completo, sin causar ningún daño y revelando a su atacante. Un monstruo delgado pero acorazado, con 4 extremidades y extraños movimientos como de araña, junto con un cráneo de carnero por cabeza y ojos de rana como sangre. Juggernaut. Nox escupió. El Juggernaut era un monstruo especial, engendrado como parte del mecanismo de defensa de la mazmorra cada vez que se hace un daño excesivo a la mazmorra. Tiene una fuerza y velocidad tremendas con garras afiladas y una armadura que puede reflejar magia. Sin embargo, esto se ve compensado por sus malas defensas frente a los ataques físicos. Su potencial variaba según el piso del que surgiera, y los pisos más profundos producían versiones más fuertes. Tiene sentido. Nox había destruido la mazmorra a lo grande, era natural que apareciera un Juggernaut. Pero no hay forma de que deba estar en este nivel de fuerza. Nox pensó mientras el monstruo cargaba de nuevo. Santuario del Arcángel. Activó el sistema de defensa integrado de su bastón, agotando uno de sus 12 almacenamientos de mentes. Una barrera esférica sagrada que era casi impenetrable rodeaba a Nox en un radio de 10 metros. Debería haberse activado automáticamente antes de que me golpearan, pero esa cosa era demasiado rápida para la detección del personal, lo que habría sido imposible para un Juggernaut del piso 37.
Demonios, incluso mis propios sentidos mejorados deberían haber captado el ataque incluso si mi cuerpo no fuera lo suficientemente rápido para esquivarlo. Mi armadura está hecha de oricalco y también drásticamente fortalecida por mis habilidades como herrero. Pero esa cosa, dado que fue un ataque furtivo perfecto con un posicionamiento perfecto y el mejor ángulo posible, no solo atravesó la placa trasera y mi cuerpo duro con las características de un monstruo, sino incluso mi placa de pecho también. No hay forma en el infierno que sea el Juggernaut estándar del piso 37. Cuando estos pensamientos pasaron por la cabeza de Nox, el Juggernaut se estrelló contra la barrera y se hizo añicos sin ceremonias. ¡Mierda! Nox gritó, volando en el aire y apenas escapando del ataque mientras el monstruo clavaba sus garras en el suelo para detener su intenso impulso, dándole al chico un respiro. Su armadura antimágica también permite que esa cosa atraviese barreras mágicas sin esfuerzo. ¿Qué maldita trampa es esta? Se quejó mentalmente, tratando de encontrar una manera de salir de este apuro. La maldita mazmorra me está molestando otra vez. Engendró un Juggernaut mucho más poderoso de lo que debería ser. Pero como esperó a que realmente destruyera las paredes y los pisos para hacerlo, significa que hay restricciones que no puede romper. Dedujo Nox. Mientras pueda de alguna manera lidiar con esto, no habrá nada más por venir ya que el piso está demasiado dañado para que los monstruos aparezcan normalmente. Se dio cuenta. A estas alturas, el Juggernaut había logrado detenerse y saltó hacia Nox con una velocidad cegadora, apenas dejando su tiempo para poner una capa negra extra gruesa frente a él para defenderse. Sin embargo, el camino a seguir estaba claro, derrota al Juggernaut a toda costa, era la carta de triunfo de la mazmorra y el último movimiento, nada vendría después, estaba bien si Nox caía inconsciente en el suelo después de vencer al enemigo justo enfrente de él. Chocando contra el caparazón negro de medio metro de grosor, el Juggernaut lo atravesó, pero se quedó atascado a medio camino agitando sus patas delanteras tratando de atrapar a Nox. Al ver esto, sonrió salvajemente bajo su máscara con la sangre todavía cubriendo su boca, sería una escena horrible si pudiera ser vista. Los únicos ataques efectivos contra esta cosa son los físicos, por lo que no es necesario para mi personal. Hizo la llamada, guardó su bastón y sacó a Prometheus. A pesar de que sus habilidades eran completamente inútiles, todavía tenía una ventaja con la que cortar las cosas. Nox activó las funciones de autorreparación de su armadura y enfocó su Invictus Lux hacia su cuerpo y equipo usando la totalidad de su energía para mejorar, ya que la protección y los ataques eran inútiles si la base era mágica. Y luego, bajó su espada hacia el Juggernaut con la totalidad de su poder mejorado. Al darse cuenta del ataque, el monstruo balanceó sus garras para interceptar la espada y el resultado dejó a Nox maldiciendo de nuevo. Prometeo se hace añicos bajo las garras del feroz Juggernaut y la bestia finalmente salió de su prisión, cortándola y cayendo al suelo, pero esta era otra oportunidad, estaban en lo alto del cielo y el monstruo no tenía forma de maniobrar. Nox tomó el cambio para abrir rápidamente su caja de artículos y sacó no un arma, sino un enorme pilar cuadrado de oricalco que estaba destinado a ser parte del marco de una puerta y vertió la energía de su Invictus en él, llenándolo y fortaleciéndolo para el ala. Luego, antes de que el Juggernaut pudiera llegar al suelo y afianzarse para hacer uso de su velocidad y fuerza extremas que superaban con creces a las de Nox, voló hacia el monstruo a su máxima velocidad y balanceó el pilar como un bate de béisbol. La armadura del Juggernaut se agrietó donde se encontraba con el borde del pilar creando un corte desde donde se extendieron las fracturas e incluso la cabeza del monstruo fue parcialmente dañada ya que fue enviado volando a una velocidad cegadora, chocando contra la pared ya derrumbada de la mazmorra y haciendo un agujero del tamaño de Juggernaut. Sin embargo, Nox no se relajó, sintió que los monstruos aún estaban vivos, y lo confirmó con sus ojos mientras salía del agujero en el que estaba. Nox colocó otro Black Shale en preparación para un ataque, pero no llegó. Rebotando a máxima velocidad usando las paredes del techo por piso, el Juggernaut evitó el caparazón y ya no atacó directamente a Nox, que lo pasaba y solo lo cortaba con sus garras. Lo hizo para evitar que su impulso se detuviera, abriéndose así a un contraataque. Claramente, al monstruo no le faltaba inteligencia. Inmediatamente después de sufrir un revés, cambió su estrategia. En lugar de un golpe decisivo que podría dejarlo abierto, fue por una muerte por 1000 cortes mientras se mantenía fuera del alcance de Nox.
Después de mejorar su armadura con Invictus y mover su cuerpo en respuesta a los golpes del Juggernaut, lo máximo que hizo la bestia con su estrategia actual fueron cortes superficiales que se curaron en el momento en que fueron infligidos. Pero este era un monstruo respaldado por la mazmorra y no parecía cansarse mientras que las reservas de energía de Nox no eran infinitas. Se encerró en una esfera hecha por Black Shell, reparándola constantemente mientras el Juggernaut la dañaba y sacando elementos de recuperación de energía para mantenerse al día con sus gastos. Nox siguió pensando mucho pero no encontró una solución al problema. Su teletransportador no se pudo desplegar dentro del caparazón negro debido a la falta de espacio, pero para hacerlo más grande, necesitaba adelgazarlo también y, por lo tanto, vulnerable al Juggernaut, por lo que fue completamente atrapado. Incluso la lágrima de la salvación que creó una barrera y lo teletransportó no funcionaría desde el maldito Marrier, mientras que la naturaleza espacial todavía era mágica y, por lo tanto, no podía detener al Juggernaut. Sin embargo, todavía había una posibilidad, una forma que, aunque lejos de ser segura, ciertamente tenía la posibilidad de rescatar a Nox de la situación extremadamente peligrosa en la que se encontraba. También sabía lo que tenía que hacer. De hecho, lo había pensado antes y su mente no dejaba de recordar esa idea, pero siempre la rechazaba, ya que iba en contra de sus principios fundamentales por los que vivía. Nox siempre estaba obsesionado con los preparativos y los planes, tenía la necesidad de control, para mantener las cosas como quería, para hacer copias de seguridad en las copias de seguridad en caso de que algo saliera mal. Así vivió y luchó. Sin embargo, la única opción que le quedaba significaría renunciar a ese control, el control que deseaba tan desesperadamente mantener que se tomó la molestia de pasar meses desarrollando equipos para dar cuenta de cualquier situación. Pero estas copias de seguridad y preparaciones se basaron en su especialidad, la magia, lo único que no funcionó en absoluto en el Juggernaut. Incluso entonces, estaba seguro de poder lidiar con un enemigo así, siempre y cuando estuviera dentro del nivel del piso en el que se encontraba, pero la mazmorra interfirió y creó un oponente más allá de lo que sus respaldos podían manejar. Y ahora, solo quedaba una opción. Sanguinare Vampiris. La maldición de sangre del vampirismo. Era hora de que la bestia furiosa se mostrara una vez más. Coliseo. La primera vez que partí. Con todos y cada uno de los preparativos para no tener que depender de Sanguinare Vampiris y arriesgarme a convertirme en esa monstruosidad de nuevo y perder el control. ¿Me veo obligado a hacerlo por mi propia voluntad o morir? ¿Este destino me está haciendo una broma? ¿Castigándome por tener las cosas fáciles durante el resto de mi tiempo en este mundo? ¿O es porque me he vuelto demasiado arrogante y mordí más de lo que puedo masticar? De todos modos, si mi camino hacia la victoria pasa por la locura. Que así sea. Reuniendo su determinación, Nox activó una entrada de función de emergencia en todo su equipo, para regresar a su caja de objetos cuando se le ordenara. Todavía tenía que descubrir cómo equipar las cosas directamente de él, pero quitarlas estaba bien si modificaba el equipo para permitir eso. Como todo su equipo estaba almacenado, incluido el viento negro de la muerte, el caparazón negro que lo rodeaba desapareció cuando el ojo de Nox se puso rojo sangre. Aunque no como antes. En lugar de brillantes iris rojo rubí con pupilas traseras rajadas, era completamente diferente. Cuando el Juggernaut, sintiendo la falta de defensa, golpeó, una vez más clavando su mano con garras en el pecho de Nox, esta vez desde el frente, miró hacia arriba para ver una sonrisa loca llena de salvajismo inhumano como ojos con esclerótica rojo sangre, pupilas doradas brillantes y pupilas negras con rendijas que relucían de locura. A pesar de no tener una emoción como el miedo, el instinto del Juggernaut estalló con advertencias de peligro, arrojando a Nox de sus garras y enviándolo hacia las paredes de la mazmorra mientras él también descendía al suelo. Sin embargo, en lugar de golpear la pared, Nox cambió de posición en el aire cuando el soporte en su pecho se cerró rápidamente y aterrizó en la pared como una araña. Su cuello se torció extrañamente cuando él miró al Juggernaut, que aún caía con la misma sonrisa que él tenía antes. Nox había cedido el control, pero la transformación aún no se había producido. La bestia estaba luchando con su cuerpo en lugar de con el suyo, pero el propio Nox ya no tenía ningún control sobre la situación. Hasta que la bestia devolvió el control, su mano estaba atada. La bestia carecía de muchas de las habilidades de Nox, es decir, todo más allá de su cuerpo físico y las habilidades que le otorgó Sanguinare Vampiris. Develop Curse of Vampirism.
Sin embargo, en un intento por no tener que ceder el control, Nox había tomado algunas medidas que lo beneficiaron. Es decir, se mantenía alimentado, bebiendo elixires de sangre con regularidad para evitar cualquier hambre que pudiera atraer a la bestia, pero también se había impedido usar cualquiera de sus habilidades vampíricas. Esto significaba que toda esa sangre estaba destinada a abastecer de poder a Sanguinare Vampiris y no a usar ninguno. Así que ahora mismo, en lugar de tomar el control en un estado en el que Nox como vampiro estaba debilitado y hambriento de sangre, se había apoderado de él cuando estaba completamente lleno con un tanque lleno de energía sangrienta para que lo usara como quisiera. De vuelta a la pelea, la bestia, todavía en el cuerpo de Nox, se lanza contra el Juggernaut que estaba en el aire. El monstruo trató de deslizar sus garras hacia él, pero lo esquivó moviendo el cuerpo de Nox y sacó sus propias garras vampíricas, mejoradas por Bloodars y desgarró al Juggernaut, enviándolo volando y dañando su armadura que ya había reparado la mayor parte del daño de Nox. Ataque, una vez ganado. Nox, aunque no tenía el control, aún podía sentir y ver la pelea y, por lo tanto, se quedó maravillado de lo que realmente podría hacer sin su magia. Conscientemente se dio cuenta de que podía hacer las mismas cosas que estaba haciendo la bestia. No solo tenía las estadísticas, sino que también tenía una reserva mental y magia a su disposición. En cuanto a por qué la bestia, a pesar de sus herramientas limitadas, logró causar sin esfuerzo tanto daño como lo hizo anteriormente, fue porque era mucho mejor en el uso de su cuerpo y Bloodars. El Juggernaut fue enviado volando y la bestia usó el retroceso del golpe para alcanzar una de las paredes para no estar sin pie y luego descendió al suelo cuando el Juggernaut se puso de pie y se lanzó contra él una vez más. Esquivó una vez más y disparó un rayo de sangre directamente detrás de él antes de que Juggernaut pudiera alcanzar la pared y rebotar para esquivarlo, lo que resultó en que se rompiera nuevamente. Las artes de sangre no eran mágicas, así que funcionaban bien. Dado que su oponente se estaba apegando a una pelea en el suelo ahora, y sus cargas se estaban metiendo en problemas, el Juggernaut simplemente decidió no dejar el suelo y simplemente correr mientras siempre se mantenía firme. Con sus sentidos mejorados, a pesar de que las habilidades físicas de la bestia en el cuerpo de Nox eran solo un poco mejores que las suyas, ya que incluso Bloodbuff aún no se había usado, podía detectar correctamente los ataques y tomar medidas para esquivarlos a pesar de ser más lentos, ya que no eran tan abrumadores. Rápido por eso como lo fueron por Nox de había sellado Sanguinare Vampiris. Lo que siguió fue una pura demostración de habilidad natural e instinto bestial, ya que cada vez que Juggernaut atacaba, sucedía una de las siguientes cosas: la bestia esquivaba, el Birdoge mientras lanzaba un contraataque y, cuando era abrumado por la velocidad del monstruo, se convertiría en un éxito simultáneo. Por supuesto, el Juggernaut continuó acumulando daños y la herida de la bestia se curó incluso cuando se hicieron, al activar Bloodbuff de una manera generalmente conservadora, había logrado crear una situación de ventaja absoluta. Pero no iba a matar. En parte se debió a que era difícil atrapar a un enemigo tan rápido con un golpe decisivo, pero con la táctica muy viable de un golpe simultáneo, la pelea podría haber terminado si la bestia hubiera puesto la mayor parte de su fuerza en un contraataque. Sin embargo, Nox podía sentirlo, a diferencia de la vez anterior, donde estaba locamente hambriento, la bestia era un poco más sensible e inteligente, estaba disfrutando de la pelea. Cazar y arrinconar a un oponente que debería superarlo, pero sin reprimirse tampoco. Se podría decir que la bestia estaba prolongando la pelea, pero simplemente estaba adoptando un enfoque conservador para ganar, uno que representaba poco riesgo para sí mismo y costaría muy poco de su reserva de sangre para tener éxito. Sin embargo, de repente, la situación cambió, el Juggernaut curó instantáneamente todo el daño acumulado hasta el momento y su aura se volvió cada vez más poderosa hasta el punto de que incluso un idiota insensible podría decir que las cosas se estaban volviendo mucho más peligrosas. Atrapado en su propia cabeza y sin el control de su cuerpo, Nox comenzó a escupir toda materia de improperios, ya que podía jurar que sentía que la mazmorra le sonreía y estaba completamente satisfecho por la mierda que acababa de tirar. Nox tenía razón cuando dedujo que Juggernaut sería su último oponente, sin embargo estaba equivocado, cuando determinó que la Dungeon no interferiría más como lo hizo al elevar el nivel del Juggernaut aún más, lo que también lo curó como efecto secundario. Sin embargo, por extraño que parezca, después de que el poder del Juggernaut aumentó bruscamente, Nox pudo sentir a través de los sentidos mejorados de la bestia que la ominosa presencia que él identificó como la voluntad de la mazmorra se había debilitado. Definitivamente hay un límite para su poder.
Probablemente debido al sello de Uranos, cuanto más profundo es, menor es la influencia del sello y más poder gana la mazmorra y su voluntad, y ahora, ha llegado a su límite. Nox finalmente lo descubrió. Mientras la bestia pueda derrotar al Juggernaut mejorado, todo estará bien, al menos por ahora. Vamos, puedes hacerlo. Habló en su mente. En este momento, al sentir el cambio en sus oponentes, la sonrisa en el rostro de la bestia desapareció y la expresión de un depredador frío y calculador se instaló mientras se convertía en un rostro de piedra con los ojos fijos en el objetivo para no perderse ni un movimiento menor. Nox, quien notó estos cambios, se sorprendió porque no conocía a la bestia y su capacidad mental tan avanzada, y pensó que era simplemente un mecanismo de seguridad creado por su habilidad Sanguinare Vampiris, pero claramente, la idea parecía estar fuera de lugar en este momento. El Juggernaut se movió, mucho más rápido que antes, y golpeó a la bestia, que lo esquivó. Sin embargo, incluso con toda la precaución y atención, su cuerpo no era lo suficientemente rápido, ya que todavía tenía 4 cortes en el pecho que se cerraron instantáneamente. La bestia aumentó la intensidad del Blood Buff, aumentando el impulso de la capacidad física a cambio de un mayor consumo de sangre, pero, a pesar de que ahora apenas podía esquivar con algunos rasguños, aún era imposible hacerlo, por lo que ya no se podían montar contraataques efectivos y sin rasguños. Como tal, tomó una decisión rápida como un rayo. La próxima vez que Juggernaut se movió para atacar, en lugar de apartarse del camino, se movió hacia el ataque y, a pesar de sufrir una gran herida, creó una apertura para un contraataque mejorado. Con Bloodars, enviaron al Juggernaut volando por los aires. Por desgracia, la armadura mejorada del monstruo, a pesar de ser débil contra los ataques físicos, apenas fue abollada por el poderoso golpe de la bestia. Sin embargo, lastimarlo no era el punto, golpear el aire lo era, crear una pequeña ventana de tiempo, aunque no para atacar. Cuando la bestia se curó instantáneamente, comenzaron a ocurrir más cambios en el cuerpo de Nox. La bestia estaba a punto de ponerse seria. Bueno, mis queridos oyentes. Hasta aquí el video de hoy. Comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Hasta aquí su senpai. Sayonara.